La historia del Museo de América está ligada a sus colecciones, pero para entender esas colecciones primero tenemos que entender de dónde vienen y cómo han llegado hasta aquí. Ese proceso nos habla de un momento específico de la historia y de cómo entendían el mundo y de cómo lo entendemos desde ahora. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? No nos podemos remontar hasta el siglo XVI, que sería lo que quizás mucha gente está esperando encontrarse, objetos que tienen relación con la conquista, con los primeros momentos de exploración y trofeos de guerra, ¿no? Esos objetos sí que llegaron a España, pero estaban almacenados en el Alcázar Real, que se incendió en varias ocasiones, pero sobre todo un incendio en 1734 se perdió toda esa colección. Así que a mediados del siglo XVIII comienza una nueva colección real con objetos que proceden de América. Hay un primer intento en 1752 con Fernando VI de un real gabinete que se llama Real Casa de Geografía, pero realmente la primera institución que da lugar a este museo es el Real Gabinete de Carlos III, cuyo origen además es una colección privada, ¿no? Es la colección de Pedro Franco Dávila, que era una colección de historia natural, pero que contemplaba además una parte de curiosidades del arte. El resto de la colección del museo corresponde a este impulso que se hace con la creación del Real Gabinete de Historia Natural. El fomento de expediciones científicas, con la incorporación de expediciones de carácter arqueológico, ¿no? Uno es la expedición de Martínez Compañón y la otra es la que se va a hacer en la ciudad maya de Palenque, ¿no? Antonio de Ulloa fue designado para acompañar a una expedición científica que organizaron los franceses, que es la expedición de la Condamine, para la medición del meridiano terrestre. En esa expedición trata de demostrar que el conocimiento de las antigüedades permite acceder al conocimiento del pasado. Ahí no es tanto el objeto que pertenece a la élite, el simbolismo de la conquista, sino es el conocimiento del modo de vida. En 1815 se crea el Real Museo de Ciencias Naturales, heredero del Real Gabinete de Historia Natural. Desde la fundación del Real Gabinete de Historia Natural hasta la creación del Museo Arqueológico Nacional en 1867, el aporte más importante de colecciones se produce gracias a las numerosas expediciones científicas españolas que se llevan a cabo en el último cuarto del siglo XVIII. Podemos destacar las expediciones realizadas a costa noroeste de América del Norte o la expedición botánica al Virreinato del Perú de Ruiz y Pavón o también la expedición Malaspina realizada por Alejandro Malaspina y José Bustamante y ya a mediados del siglo XIX la última gran expedición científica española a América que fue la Comisión Científica del Pacífico. El Museo Arqueológico Nacional se crea en el año 1867. A él se destina parte de las colecciones existentes en el Museo de Ciencias Naturales y conforman la sección cuarta de etnografía. También se incorporaron otras colecciones, como por ejemplo las que recogieron la Comisión de Incautación de Toledo o procedentes de donaciones particulares. Y me gustaría destacar la que realizó la Condesa de Oñate o el Marqués de Prado Alegre. Y ya un poquito más tarde, en 1920, Rafael Larco Herrera dona una colección importante de obras precolombinas de Perú, concretamente de las culturas moche y chimú. En los últimos años del siglo XIX se produjeron una incorporación importante de colecciones americanas, por ejemplo, la conmemoración del cuarto centenario de la llegada a América o la conocida como Exposición Histórico-Americana. Tras la clausura de estas exposiciones, los países participantes regalaron como presente a los organizadores parte de las colecciones mostradas. En 1937, en plena guerra civil, se crea el Museo de Indias. Imitó el gesto de la República el bando contrario, creando en 1939 un Museo Arqueológico de Indias.
pero debido a la guerra civil ninguno de estos dos proyectos llegó a realizarse. Por eso, y tras la conclusión de la contienda bélica, en el año 1941 se crea el Museo de América. En 1942, la Dirección General de Bellas Artes ordenará que les sean cedidos los espacios que ocupaba la antigua sección americana dentro del Museo Arqueológico Nacional. En julio de 1962 se dictó la orden de traslado de los fondos que formaban las colecciones del museo a su actual sede en la ciudad universitaria. Desde la creación del actual Museo de América, las colecciones han seguido aumentando hasta nuestros días. Se ha realizado una intensa política de adquisiciones, donaciones y depósitos que busca adquirir las piezas más relevantes relacionadas con América. Otro bien muy importante de nuestro museo es su edificio. Si nos fijamos en su arquitectura, en la torre, en el claustro, lo primero a lo que nos recuerda es a una iglesia o a un convento. Y es que esa era la intención de los arquitectos Luis Moya y Luis Martínez Feducci, que encontraron su inspiración en los antiguos conventos americanos del siglo XVII. Lo que buscaban con esta construcción era reproducir la idea de la labor misionera y civilizadora de España en América, en una España en plena posguerra, que necesitaba afianzar los valores políticos y sociales del régimen con esta idea de combinación entre imperio y religión. El Museo de América mira ahora hacia el futuro. Seguimos aumentando nuestras colecciones y buscando nuevas formas de mostrarlas al público. Porque estas piezas no nos hablan solo del pasado, sino que también nos cuentan la historia de un presente.